Señor. Hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes, tu justicia como los montes de Dios. Tus juicios abismo grande, oh Señor, al hombre y al animal conservas. Cuán ilustre, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de Adán se abrigan a la sombra de tus alas. Se embriagarán de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Así es, Señor, en esta mañana te damos gracias, amado Padre, porque tú nos bendices, Señor, porque tu misericordia ha tocado a nuestra puerta una vez más, Señor, y podemos venir delante de tus atrios a adorarte y a bendecirte, a decirte que no hay más grande que tú, que gracias, Señor, porque has hecho maravillas, Señor. Tu obra de misericordia, Señor, ha tocado nuestro corazón, nuestra casa y nuestras familias, y por eso estamos en pos de ti, para adorarte y bendecirte en el nombre de Jesús. Ofrendas al Rey, tu vida ríndele a Él. Alce su voz los sacerdotes de Dios, con ellas dancen al Rey, porque ha vencido Jehová. En ti he confiado mi vida, Señor. Tu Dios, Padre Santo, mi buen pastor. Vencedor, batalla con poder. Creo en ti, mi Señor, justo y fiel. Roca, castillo, mi libertador. Digno de gloria y majestad, su diestra de poder siempre me cubrirá. Hablando en pie de guerra, la batalla yo daré. Jehová es la fortaleza para poder vencer. Fuerte Redentor, Jehová de los ejércitos aboga por su pueblo. Confía en Jehová, sabed que soy tu Dios, refugio de salvación. Jehová, digno de gloria y majestad, su diestra de poder siempre me cubrirá. Hasta en pie de guerra, la batalla yo daré. Jehová es la fortaleza para poder vencer. Fuerte Redentor, Jehová de los ejércitos aboga por su pueblo. Confía en Jehová, sabed que soy tu Dios, refugio de salvación.
digno de gloria y majestad, su diestra de poder siempre me cubrirá. Ante en pie de guerra, la batalla yo daré, Jehová es la fortaleza para poder vencer. Fuerte Redentor, Jehová de los ejércitos aboga por su pueblo. Confía en Jehová, saber que soy tu Dios, refugio de salvación. De gloria y majestad, su diestra de poder siempre me cubrirá. Atento en pie de guerra, la batalla yo daré, Jehová es la fortaleza para poder vencer. Fuerte Redentor, Jehová de los ejércitos aboga por su pueblo. Confía en Jehová, saber que soy tu Dios, refugio de salvación. Inclina, oh Señor, tu rostro y óyeme, porque estoy pobre y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy misericordioso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque a ti clamo cada día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. Así es, amado Padre, en esta mañana todo tu pueblo, Señor, se reúne, Señor, a los pies de tu altar, Señor, levantando un altar en cada uno de nuestros hogares, buscando tu rostro, pidiéndote, Señor, que no pares con esa obra que empezaste, Señor, aún desde antes que naciéramos, Señor. Te clamamos a ti, Señor, para que nos conduzcas, Señor, en medio de tu amor y tu misericordia, hacia el supremo llamamiento. Te amamos, Señor, y amamos tu perfecta voluntad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.
la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los derechos del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que licor de panales. Así es, amado Padre, hoy estamos sedientos de ti, de tu palabra. Hoy vaciamos, Señor, nuestras vasijas, Señor, para que sean llenas de ti, Señor. Hoy te clamamos, Señor, para que bendigas la vida de tu siervo, nuestro apóstol Álvaro, y de toda la familia apostólica. Sean saciados del torrente de tus delicias. Asimismo te clamamos por la vida de la familia pastoral, en especial de nuestro pastor Germán, Señor. Utilízalo con poder en medio de este pueblo, Señor. Llénalo de tu Santo Espíritu, Señor, que fluya tu unción poderosa a través de él, y seas tú haciendo tu obra de misericordia y bendiciéndonos, Señor, a través de tu siervo. Señor, te clamamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versos 55 y 56. Dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Te damos gracias, Señor Jesús. En esta mañana estamos ante tu presencia, estamos exaltando, glorificando tu precioso nombre. Te pedimos que nos hables y enseñes esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces Mateo capítulo 26, versos 55 y 56 en la Nueva Versión Internacional. Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrastrarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Bueno, en este pasaje está refiriéndose al momento en el cual el Señor Jesucristo es capturado por orden de los principales sacerdotes, con el propósito de enjuiciarlo y de entregarlo al gobierno romano para que posteriormente el gobierno romano lo llevara a la muerte. Se suponía que sería crucificado. Y pues es un pasaje que tiene muchas enseñanzas, y en el cual el Señor Jesús en otra ocasión más pues les reprocha a sus captores, digámoslo así, el hecho de que se acerquen en busca de la vida del Señor Jesús con espadas, con palos. ¿Y por qué no lo hicieron? Les reprocha el Señor Jesús en tantas ocasiones que tuvieron al Señor Jesús delante de sus ojos, predicando, enseñando las Escrituras, haciendo sanidades, interactuando con las personas. Hubiera sido un momento muy oportuno, de una forma muy fácil, la captura del Señor Jesús. No era necesario ni las espadas ni los palos que llevaron para capturar al Señor Jesús, como que si el Señor Jesús les fuera a oponer resistencia. Él no opuso ningún tipo de resistencia porque sabía que todo estaba en el plan de Dios Padre, y como lo hemos visto, él acató absolutamente el plan, el propósito de Dios Padre para con su propia vida. Sí, y esto pues nos hace reflexionar acerca de cómo funcionó
el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y como lo enseñaba nuestro apóstol el día de ayer en la reunión dominical, el Señor Jesucristo vino a cumplir un programa diseñado por el Padre. El Señor Jesucristo vino a cumplir las órdenes del Padre o a seguir instrucciones del Padre. Por eso el ministerio del Señor Jesucristo ha tenido y tendrá y está teniendo todo el éxito del cual nosotros somos testigos y aún participantes, porque es un éxito, por ejemplo, que por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hallemos ahora en este tiempo, 2000 años después, la salvación de nuestras almas, hayamos encontrado el perdón de nuestros pecados, hayamos recibido la esperanza de la vida eterna. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo entregó mientras desarrolló su ministerio aquí en la tierra y cuando fue muerto y aun cuando resucitó y fue llevado al cielo. Recordemos que antes de él ser llevado al cielo dio instrucciones. Así como él había recibido instrucciones para hacer el ministerio, da instrucciones a sus discípulos para que hagan el ministerio. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Entre comillas, muy sencillas. Ir a toda la tierra y predicar el Evangelio, enseñarnos las cosas que el Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos y que el Señor Jesús estaría con nosotros todos los días. Y entonces les decía, este pasaje que leímos del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, pues nos enseña mucho acerca de Dios y acerca de la condición del hombre. ¿Sí? ¿Por qué de la condición de Dios? Primeramente, porque nos permite entender la fidelidad de las Escrituras. Y el Señor Jesucristo lo menciona aquí y les dice a sus discípulos que todo lo que está sucediendo es conforme a lo que está escrito con respecto a él en el libro de los profetas. ¿Listo? El otro punto que nos permite comprender esto es lo complejo de la condición humana, lo inestable. Podríamos decir que somos los seres humanos y hasta cierto punto esa inestabilidad en el alma del ser humano pues le da a la vida del ser humano unas características de tragedia. ¿A qué me refiero? A que muchísimos de sus discípulos, los más allegados incluso, los más cercanos, con los que había compartido más tiempo, el Señor Jesucristo, por ejemplo, cuando él enseñaba, cuando hacía milagros, que lo acompañaban en sus viajes, en su desplazamiento, que lo servían, que dormían junto a él, que se alimentaban junto a él. En ese momento, o en esos momentos, pues sus discípulos cercanos lo veían como el maestro, lo veían como la persona más importante en sus vidas, incluso se comprometieron a ir con él hasta la muerte o hasta la cárcel si era necesario, y vemos cómo en el momento de la verdad, digámoslo así, en el momento de la captura, todos, dice el pasaje, salieron huyendo. ¿Sí? Y eso es una característica de la debilidad del ser humano. No la encontramos en el Señor ni en su palabra. Vemos todo lo contrario, la fidelidad de Dios y la fidelidad del cumplimiento de la palabra. Ahora bien, con respecto pues a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre le agradó poner en el
Señor Jesucristo, en la persona de Cristo, todas las características de Dios. El que veía al Señor Jesús estaba, sin querer, sin comprenderlo aún, mirando a Dios Padre. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de la divinidad habitaba en el Señor Jesucristo, y habita, por supuesto, de tal manera que quien miraba al Señor Jesucristo estaba mirando a Dios mismo, porque el Señor Jesucristo es el Señor encarnado. Ahora bien, uno se pregunta, ¿y por qué Dios actúa así o por qué permite estas cosas? Pues el Señor ha tratado con el ser humano de diferentes maneras, y en esta ocasión Él quiso poner toda la plenitud de la divinidad, la quiso poner en la vida de un ser humano. Y diría, vamos a ver cómo trata la humanidad al Dios encarnado. Y ya sabemos que la humanidad al Dios encarnado, ¿cómo lo trató? No me quiero detener ahí, terminó crucificándolo, ¿de acuerdo? Ahora bien, y le decía, y no solamente el grueso de la raza humana terminó crucificando al Señor Jesucristo, sino aún sus propios discípulos. Por eso este verso es tan enfático y dice que sus discípulos lo abandonaron. Ahora, en el caso del apóstol Pedro, pues es muy diciente. Sabemos que Pedro en 3 ocasiones lo negó, ¿sí? Conforme a lo que el Señor Jesús le había dicho. No cantará el gallo y tú me negarás 3 veces. Así sucedió. ¿Y por qué Dios y el Señor Jesucristo permiten esto? Pues para que quede de manifiesta la condición del ser humano. El ser humano, los seres humanos, todos sin excepción, somos tremendamente egocéntricos. Somos tremendamente egoístas. Y con este pasaje en el cual el apóstol Pedro niega al Señor Jesucristo, ese egocentrismo queda de manifiesto. ¿Por qué? Porque a cada uno, como dicen, le importa salvar su pellejo. Y eso fue lo que sucedió. El apóstol Pedro negó al Señor Jesús porque le interesaba salvar su pellejo. Y eso sucedió con Pedro y con el resto de los discípulos y apóstoles, y eso ha venido sucediendo y sucederá. Son casos excepcionales en los cuales los siervos llevan su vida hasta el sacrificio en obediencia al Señor y en fidelidad al llamamiento de Dios. Esa no es la regla, esa es la excepción de la regla, ¿de acuerdo? Y las pruebas que nosotros vivimos sirven para eso, para sacar a la persona del escondedero de la fe. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros decimos, sí, es que nosotros creemos, es que yo tengo fe, es que mi fe y mi fe y mi fe, y resulta que la tal fe no es más sino, o no está mejor sino en nuestra imaginación y no en lo profundo del corazón, porque la fe debe estar en lo profundo, en el centro de nuestro corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque con el corazón se cree. ¿Y por qué también en el corazón? Porque con el corazón es con lo que uno es fiel, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué se es fiel con el corazón? Porque con el corazón se ama, y la fidelidad depende del amor que nosotros tengamos hacia, en este caso, hacia el Señor. ¿De acuerdo? Entonces las pruebas son la forma a través de las cuales sale la verdad.
en nosotros. Y esto hay que conocerlo y aprenderlo y atesorarlo para que cuando nos veamos en una prueba, veamos que nuestra vida está metida en una prueba, pues nos acordemos de esto y traigamos a memoria que el Señor está probando en últimas nuestro corazón. Está probando si efectivamente tenemos fe y si efectivamente tenemos amor. ¿De acuerdo? También esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que aún de las personas que nosotros no nos imaginamos, de quien menos esperamos, se encuentran las respuestas de fe más importantes. Porque les decía, en muchas ocasiones nosotros decimos, sí, es que yo soy de fe, yo tengo fe, y yo con mi fe he logrado esto, he logrado lo otro. Pero la fe, hay que tenerlo muy en cuenta, nos permite reconocer a Dios y reconocer a los siervos aún en la peor condición en que un siervo se puede encontrar. Y mire, esa prueba que Dios permite con los siervos es bien interesante, porque uno como siervo de Dios está en la obligación de proyectar la mejor imagen, una imagen de bendición, de bienestar, de salud, de paz, de tranquilidad, de que se tiene las cosas bajo control. Esa es la imagen que normalmente se debe proyectar. Y uno se debe esforzar y en obediencia a la palabra de Dios para que nuestra vida esté en la posibilidad de proyectar esa imagen, que esa imagen que nosotros proyectemos corresponda a la verdad, o sea, no sea algo postizo o no sea una mentira. Que yo no proyecte que tengo paz y mi vida está en una completa tormenta. Que yo no trate de proyectar un bienestar, una prosperidad, si mi vida está en ruina. ¿De acuerdo? Entonces, le decía, esto es muy importante porque la idea es eso, que al siervo de Dios lo miren bien, proyectando la mejor imagen. Pero hay una prueba que uno no sabe a quién le va a corresponder, y es ver al siervo en las peores condiciones, proyectando la peor imagen. Eso es posible también. En el Señor Jesucristo sucedió, y si en el Señor Jesucristo sucedió, de ahí para abajo en todos los siervos. Por eso al apóstol Pedro, algunos de sus discípulos lo vieron crucificado, boca abajo. Por eso muchos de los conocidos y discípulos del Señor Jesús que estaban cerca del apóstol Pablo lo vieron encadenado, lo vieron en prisiones, lo vieron arrastrado, en una ocasión que le dieron una paliza, y también lo vieron decapitado. ¿Sí? Si en ellos sucedió, pues en todo aquel que sea seguidor de Jesucristo va a tener momentos en donde la imagen que proyecta el siervo sea la mejor, la más inspiradora, pero en otras ocasiones también va a ser la peor imagen. La fe, la prueba consiste en que en cualquiera de las dos proyecciones, digámoslo así, el discípulo reconozca la presencia de Dios en la vida del siervo. ¿Listo? Y esto sucedió, por ejemplo, en el ladrón que nosotros hemos llamado que tenía fe, porque dos estaban crucificados al lado del Señor Jesús. Uno tuvo fe. ¿Y cómo podemos decir que tuvo fe? ¿O por qué decimos que tuvo fe? Porque reconoció al siervo de Dios, reconoció al Dios encarnado, reconoció al Rey de Israel, reconoció al Salvador del mundo en la peor condición que un ser humano puede estar. ¿Cuál es esa condición? Estar
justamente sentenciado a muerte como un criminal, porque el Señor Jesús estuvo así. En la cruz era su sentencia de muerte, el instrumento de muerte para el Señor Jesús por sus, entre comillas, delitos. Digo entre comillas porque Él no estaba pagando por sus delitos, sino por los nuestros. Así le correspondió, esta prueba le correspondió a este criminal que tenía fe. ¿De acuerdo? Una prueba que muchísimos, que si a nosotros nos correspondiera vivir, quizás no la probaríamos. Bueno, dejemos ahí porque no me quiero dispersar por esa parte. Otro punto que hay que tener muy en cuenta es que no solamente se trata de creer, como lo veíamos hace unos instantes, sino de estar entrañablemente ligado con el Señor. Y esa entrañable ligadura con el Señor se logra única y exclusivamente a través del amor. El amor a Dios nos liga entrañablemente con el Señor. Es la única forma de alcanzar esa ligadura entrañable, esa ligadura que nos hace estar donde el Señor esté, en las condiciones en que sea. A esa ligadura se refería el apóstol Pedro. La mencionó, pero no estaba lo suficientemente preparado para cumplirlo. ¿A qué me refiero? A que el apóstol Pedro dijo: iré contigo a la cárcel o a la muerte. Esa ligadura que se establece a través del amor, esa ligadura es la que permite a un discípulo llegar hasta la cárcel o llegar aún hasta la muerte. Eso no es fácil y no nos asustemos, porque no a todos el Señor nos va a pedir que lo amemos de esa forma. No se asuste, no piense que el Señor le está pidiendo que vaya con él a la cárcel ni a la muerte, no, solamente que lo ame. Sí, solamente que establezca el vínculo y Él ya, conforme su voluntad, su propósito, su designio, sabrá cómo tratarnos a cada uno de nosotros. ¿Listo? Pero es muy importante que el vínculo de amor esté establecido. Ese vínculo de amor nosotros lo vemos mejor en la vida del apóstol Juan. Recordemos que en el momento de la crucifixión, cuando el Señor estaba literalmente colgado en la cruz de su muerte, el único que estuvo con él fue el apóstol Juan, a quien nosotros conocemos como el apóstol del amor. Y también por causa del evangelio, el apóstol Juan terminó sus días encarcelado por causa del evangelio en la isla de Patmos. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos entender? Que el vínculo de la fe y del amor, por sobre todo, en el apóstol Juan estaba muy bien establecido. ¿Listo? Y aquí hay que considerar algo. El evangelio trae para nosotros muchas bendiciones. Y lo digo enfáticamente. Estoy convencido de eso, de todas las bendiciones en diversas áreas. En mi caso personal lo puedo decir con libertad, con plena certidumbre de fe. En todas las áreas de mi vida el Señor bendice y personalmente me ha bendecido. ¿De acuerdo? Pero hay una bendición extraordinaria que opaca, digámoslo así, el resto de bendiciones inimaginables que podemos tener, incalculables que podemos tener aquí en la tierra, y es
la salvación del alma. Esa es la bendición más importante. ¿Por qué? Porque la salvación del alma tiene que ver con el bienestar, con la dicha, con la felicidad que nuestra alma experimentará durante toda la eternidad, cuando nos veamos donde Dios o donde el Señor Jesucristo está. Eso va a traer mucha dicha, porque el libro de Eclesiastés dice que en la vida todo es vano, que la vida es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay otras versiones que dicen que la vida es un sinsentido. La Nueva Versión Internacional creo que dice así, es un sinsentido, y yo reflexionaba acerca de eso y decía, pues sí, la verdad es que la vida del ser humano, por más buena que sea, por más intensa, por más calidad que tenga aquí en la tierra, si termina condenándose eternamente, si su alma se condena para la eternidad, pues ningún esfuerzo aquí en la tierra tuvo sentido. Ningún esfuerzo tuvo sentido si se pierde la salvación del alma, que es algo gratuito. Si fuera costosa e inalcanzable para la mayoría por costosa, uno dice, bueno, no es culpa del hombre, del ser humano, pero es que la salvación del alma es gratuita, bien lo explicaba nuestro apóstol esta mañana, o ayer en la mañana. ¿Sí me estoy haciendo entender? O sea, lo más importante para nosotros es salvar nuestras almas. El resto de bendiciones en su momento llegarán conforme la voluntad de Dios, el propósito de Dios, la fe de cada uno, la capacidad de cada uno de nosotros, la diligencia. Ya hay otros factores que intervienen, pero lo más importante es nuestra salvación. De hecho, los apóstoles del primer siglo y todos los mártires que a través de la historia han seguido al Señor Jesucristo y han servido al Señor Jesucristo, los mártires no se hicieron matar, no fueron al sacrificio por la prosperidad económica, por ejemplo. No, de ninguna manera. Ellos llegaron hasta la muerte. En su profesión de fe fueron llevados a la muerte, obedeciendo a la fe con el propósito de salvar su alma, no de salvar un terreno, no de salvar una propiedad, no de salvar un baúl, un cofre lleno de monedas de oro. Ellos se hicieron degollar, decapitar, ellos se hicieron crucificar y que pongan una hoguera debajo de esa cruz y ardieron como antorchas por la salvación de su alma, no por las bendiciones. Ahora, si el Señor nos bendice, gloria a Dios. Si el Señor nos prospera, gloria a Dios. Si el Señor nos sana, gloria a Dios. Si el Señor le restaura el hogar, gloria a Dios. Si el Señor le da un matrimonio, gloria a Dios. Si no, lo importante es salvar el alma. ¿De acuerdo? Y yo sé lo que le estoy hablando, porque lo tengo muy clarito. En 2 ocasiones fui llevado a una situación extrema, en donde no veía ni una sola bendición en mi vida, y sin embargo le dije al Señor que no importaba. O sea, yo sé lo que le estoy diciendo, ¿sí? Se lo dije con lágrimas, después de estar rendido, ni siquiera postrado, rendido en la presencia de Dios. Me atreví al final a decirle, haz conmigo lo que quieras y a mí no me importa nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado, la Biblia nos lo enseña, nuestro apóstol nos ha enseñado, lo más importante es la salvación del alma, por favor. Eso es lo más importante. Esa dicha de la salvación del alma, eso es
no nos alcanzamos a imaginar. Nuestra boca se va a llenar de risa. Mire, a mí me gustaría poderle representar esto, lo que yo siento, y de alguna forma, cuando nuestras almas entren a la presencia de Dios, cuando nuestras almas estén, que nosotros digamos, nos salvamos, que nos veamos en el cielo, eso nos va a ser divertidísimo. Nos vamos a reír, vamos a decir, lo logramos, y todo lo que veamos, que todo lo que vean nuestros ojos a partir de ese momento va a ser bueno y nuevo, porque acordémonos que la salvación la recibimos por el Evangelio, que son buenas nuevas. ¿Listo? Cuando el Señor a bien lo tenga y nuestras almas estén en su presencia, allá todo va a ser nuevo y bueno para nosotros. No vamos a extrañar nada de lo de aquí. Nadie va a decir, se me quedó la grabadora, se me quedó el celular, había acabado de comprar una casa con tanto, me había acabado de pensionar. No, esas dichas, eso es pasajero, eso es temporal. ¿Listo? Por eso es que el Señor nos pone en muchas ocasiones pruebas para que nosotros, a través de la fe, podamos discernir la prueba y nos podamos centrar muy bien. ¿Listo? Que nuestra fe esté muy centrada, que nuestra fe esté apuntando siempre al Señor Jesucristo, que nuestra fe esté apuntando siempre a las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿De acuerdo? El resto, hermanos, son añadiduras, son promesas que vendrán en su momento, en su tiempo. Eso es como la sanidad. Si Dios quiere, nos sana; si no, lo seguimos sirviendo, lo seguimos amando y no ha pasado nada. ¿Listo? Lo importante es nuestra fe y que nosotros siempre podamos reconocer al Señor Jesucristo en las diferentes situaciones. Que siempre le prestemos atención a lo que Dios nos quiere hablar, a lo que Dios nos quiere enseñar. En muchas ocasiones Dios permite circunstancias, momentos en nuestra vida que no nos gustan, que no los entendemos, pero que traen intrínsecamente un mensaje de parte de Dios. Y podríamos decirlo, uno tiene que volverse un buen lector de esos mensajes. Yo me atrevo a decir que cada momento de nuestra vida ahí trae mensajes, cada situación. ¿Listo? En nuestra interacción con el prójimo, nuestra interacción en la familia, nuestra interacción con la sociedad, nuestra interacción diversa en la iglesia, trae un mensaje. Por lo menos esa es mi experiencia. Yo trato con algún hermano en la fe y Dios me habla. O voy a entrevistarme con alguien y el Señor previamente me habla. Trata así, compórtate así. Hay muchas formas. ¿Por qué? Porque Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros. Dios quiere moldear nuestra alma para que nuestra alma esté concentrada en lo que verdaderamente vale. Mire, con el fin de alcanzar, de asir, de coger la salvación de nuestras almas, todo esfuerzo hay que hacerlo. Toda renuncia. Si hay que despojarse, hay que despojarse. Si hay que renunciar, hay que renunciar.
¿Sí? Alguien dirá, sí, pero usted dijo, acabó de decir, y la Biblia dice que la salvación es gratuita. Sí, la salvación es gratuita, pero recordemos que la Biblia y el mismo Señor Jesucristo dijo que el camino es estrecho y estrecha es la puerta que conduce a la vida eterna. Entonces, para podernos sostener en ese camino estrecho, para poder entrar por esa puerta estrecha que conduce a la salvación de nuestras almas, nosotros tenemos que despojarnos, nosotros tenemos que renunciar. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Recordemos que el Señor dijo, el que ama a padre o a madre, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No nos dice que no amemos a nuestros padres. Nos dice eso, que los amemos y más aún que los honremos. No dice que no amemos a nuestros hijos. Hay que amar a nuestros hijos y levantarlos en el temor de Dios. Pero lo que no debe suceder es que por encima del amor al Señor Jesucristo esté el amor a los padres. Lo que no debe suceder, lo que nos quita dignidad, es amar más a nuestros hijos que a Dios. Y Dios, nuestro Señor, no pide que lo amemos más por pura vanidad, no. No por vanidad de Él, sino por el bienestar nuestro. Nuestra alma aquí en la tierra, en este peregrinaje, va a funcionar muy bien cuando por encima de nuestro amor a nuestros padres, a nuestros hijos, a lo que sea y a quien sea, esté el amor al Señor Jesucristo. Cuando por encima de todos los afectos y los amores aquí en la tierra, nosotros amamos al Señor Jesucristo, estamos en la posibilidad de caminar por el camino estrecho y de entrar por la puerta estrecha. Si amamos más a otras personas y a otras cosas, facilito nos extraviamos del camino. Facilito nos llenamos de estorbos y no vamos a poder entrar por la puerta estrecha. ¿Listo? Cada palabra de las Santas Escrituras está para nuestro provecho terrenal y eterno, para que aquí en la tierra hagamos una buena profesión de fe que nos permita alcanzar la vida eterna. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Les recuerdo que el día 30, miércoles 30 a las 7 de la noche, tendremos por este medio la reunión de fin de año en la cual tendremos la Santa Cena. Sería muy bueno que se dispongan, que consigan, que preparen el jugo de mora que hacemos, el pan, para que ojalá en familia ¿sí? se puedan reunir y participar con fe, con devoción en esta reunión de nuestra congregación de fin de año. Nosotros todo este tiempo estaremos aquí en la ciudad. Lo digo porque recordemos que todos los años se hacen pactos semanalmente. Quienes quieran, deseen presentar sus pactos, sus tributos, aquí estaremos dispuestos para atenderlos. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti, estamos glorificando y exaltando tu nombre. Hoy oramos, Señor, por los tributos de tus hijos, para que seas tú bendiciéndole a cada uno en especial. Que sea tu bendición en la fe de tus hijos, que tú honres la fe que ellos efectivamente muestran, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te damos gracias asimismo por este momento. Dios Todopoderoso, te pedimos, Espíritu Santo, que ministres nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu de Dios,
porque tú nos recuerdas permanentemente que si bien estamos librando una batalla, que si bien estamos en una carrera, aún no lo hemos alcanzado, Señor. No hemos llegado a la meta. Es más, como dice tu palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y aferrándonos a lo que está delante, nos enfilamos nuestros esfuerzos para llegar a la meta, que es la salvación de nuestras almas, Señor. Yo te doy gracias por la vida de tus hijos, de tus hijas. Te doy gracias por la protección que ha sido evidente en toda la iglesia Torrefuerte y Genezaret. Gracias por la protección en la salud personal, en la salud de nuestras familias, de cada familia de la iglesia. Gracias por el cuidado, por la provisión, porque nadie en la congregación se ha acostado con hambre ni ha tenido que desayunar. Tú has provisto rica y abundantemente. Oramos, Espíritu Santo, para que tú fortalezcas en nuestro espíritu nuestras vidas. Fortalécenos más y más, vivifícanos más y más, que el aceite tuyo, Espíritu Santo, llene nuestros vasos espirituales. Más aceite, llénanos, 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 que haya aceite en nuestras lámparas, que haya fuego en nuestras lámparas, Espíritu Santo. En esta mañana te damos gracias, oramos por nuestras autoridades, oramos por los que están en eminencia, Señor, porque es lo justo, porque es lo que nos conviene y lo que tú nos mandas. Oramos por el señor presidente, por el señor gobernador, el señor alcalde, que tú les ayudes, los dirijas, les protejas. Oramos por tu pueblo amado, Jerusalén, guárdalo, protégelo, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, para que tú los bendigas, los protejas, los prosperes. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.